¿Qué harías si en un abrir y cerrar de ojos tu vida cambiara para siempre? Una luz cegadora, un instante de terror y luego la oscuridad. Así comenzó para Travis Walton una de las historias más impactantes y controversiales de encuentros extraterrestres que jamás se hayan contado. Hoy, en Caminos del Alma, te invito a viajar conmigo a esa fría tarde de noviembre de 1975, donde el misterio, el miedo y lo desconocido se entrelazaron para siempre en su destino. Era el 5 de noviembre de 1975, una tarde fría en el Bosque Nacional Apache Sitgreaves, en Arizona. Travis Walton, un joven y valiente trabajador forestal, se encontraba con 6 compañeros más en una de esas jornadas rutinarias de trabajo talando árboles. Nada indicaba que ese día sería el comienzo de una experiencia que marcaría su vida y que con el paso de los años se convertiría en uno de los casos más impactantes de abducción extraterrestre de la historia. A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, la luz del día daba paso a la oscuridad. Fue en ese instante cuando un resplandor extraño iluminó el cielo y llamó la atención de los trabajadores. Al principio pensaron que podría ser el reflejo de la luz del sol en una de las herramientas o algo similar, pero rápidamente se dieron cuenta de que lo que veían era algo mucho más allá de lo cotidiano. En medio de los árboles, suspendido a poca altura del suelo, brillaba un objeto metálico de forma circular, como un disco volador. La nave no hacía ruido, solo emitía una intensa luz que iluminaba el bosque de manera sobrenatural. Los hombres, atónitos, no sabían qué pensar. Mientras algunos se quedaban paralizados por el miedo, Travis, impulsado por una curiosidad casi irresistible, bajó de la camioneta y comenzó a caminar hacia la extraña luz. A medida que se acercaba al objeto, algo dentro de él, una voz interna, le decía que se detuviera, pero su curiosidad era más fuerte. No podía entender por qué, pero sentía que debía verlo de cerca, que tenía que saber qué era aquello. Fue cuando estuvo a solo unos metros de la nave, cuando el terror se apoderó de él. Un rayo de luz cegadora, como un haz de energía, lo alcanzó de lleno y lo lanzó al suelo con una fuerza que le arrancó el aliento. La luz lo envolvió, y en ese momento Travis perdió el contacto con la realidad. Sintió como si su cuerpo fuera atravesado por una corriente eléctrica que lo dejaba sin fuerzas. Fue un golpe tan fuerte que lo dejó inconsciente en cuestión de segundos. Sus compañeros, horrorizados, gritaron su nombre, pero al ver que no respondía, huyeron aterrados. Creyeron que Travis había muerto. Lo que sucedió después fue aún más inexplicable. Cuando Travis volvió en sí, se encontraba en un lugar completamente diferente. No era el bosque, ni la camioneta, ni el paisaje familiar que conocía. Lo primero que notó fue el aire, que estaba pesado, denso, casi artificial. El espacio donde se encontraba parecía una nave, pero no una nave común. Las paredes eran metálicas, lisas y suaves al tacto, sin una sola rendija ni ventana por donde se pudiera ver el exterior. El lugar tenía una atmósfera inquietante que aumentaba la sensación de estar atrapado en una pesadilla. Desorientado, Travis intentó moverse, pero su cuerpo parecía no responder como debía. En ese momento vio a los seres. No eran humanos, pero tampoco parecían completamente alienígenas. Eran humanoides de baja estatura, con piel pálida, ojos grandes y negros, como pozos infinitos de oscuridad. Aunque no había agresividad en sus movimientos, el miedo comenzó a apoderarse de él. ¿Qué querían? ¿Por qué lo habían llevado allí? Travis intentó gritar, luchar, hacer algo para defenderse, pero no podía. No entendía lo que sucedía. No podía comprender si estaba soñando o si de verdad lo habían secuestrado. Los seres lo miraban fijamente, pero no decían nada. Había algo en su mirada que le resultaba inexplicable, algo que parecía transmitir una mezcla de curiosidad y calma. Sin embargo, Travis no sentía calma, lo que sentía era pavor. En ese estado de confusión, lo llevaron a otro lugar dentro de la nave. Esta vez la sala era diferente, más amplia, con luces suaves que emitían una luz cálida. Aunque parecía menos hostil, Travis no se sentía seguro. Su mente estaba completamente desbordada por las preguntas y el miedo. ¿Estaba soñando? ¿Lo habían secuestrado los extraterrestres? ¿Por qué él? En esa sala los seres le realizaron procedimientos que Travis no pudo recordar con claridad. Él sintió que lo tocaban, que lo examinaban de alguna manera, pero no podía comprender qué estaban haciendo. En sus recuerdos fragmentados recordó ver una especie de mesa o superficie donde lo colocaron y sentir una especie de anestesia que lo dejaba en un estado de semi-inconsciencia. Todo era extraño, desconcertante y sobre todo aterrador. Finalmente, cuando Travis comenzó a recuperar algo de claridad mental, sintió que la situación estaba a punto de cambiar.
Con el tiempo, los seres lo dejaron ir y en un estado de aturdimiento lo transportaron a un lugar fuera de la nave. La última imagen que Travis tuvo de la nave fue la de una luz que lo envolvía mientras caía en un profundo sueño. Al despertar, lo primero que vio fue el cielo estrellado sobre él. El aire frío de la noche lo hizo reaccionar y se levantó de inmediato. Estaba solo, en medio de la carretera, a varios kilómetros de donde había sido abducido. El paisaje parecía normal, pero él sabía que algo había cambiado. Habían pasado 5 días desde su desaparición. Su regreso fue recibido con incredulidad. Muchos de sus amigos pensaron que Travis había inventado la historia, mientras que otros lo consideraban un hombre trastornado. A pesar de los esfuerzos de los escépticos por desmentirlo, Travis sabía lo que había vivido. La verdad era tan extraña y tan profunda que no podía explicarla con palabras simples. Pero, ¿qué ocurrió con sus compañeros leñadores? Mientras Travis Walton era abducido por la luz cegadora proveniente de aquel objeto desconocido, sus compañeros, dominados por el miedo más instintivo, reaccionaron huyendo a toda prisa en su camioneta. El terror los paralizó primero, pero pronto la conciencia los llevó a detenerse. Uno de ellos, impulsado por un impulso de lealtad y desesperación, insistió en regresar a buscar a Travis. Sin embargo, al volver al lugar, no encontraron rastro alguno de su amigo. La escena estaba vacía, como si la tierra misma hubiera tragado su presencia. Confundidos, angustiados y sintiendo el peso de una responsabilidad imposible de cargar, se dirigieron a las autoridades locales. Pero lejos de encontrar apoyo, se vieron rodeados por sospechas. Se les acusó de ocultar la verdad, incluso de ser culpables de su desaparición. Cada uno de ellos fue interrogado, observado, puesto a prueba. Se sometieron a exámenes de polígrafo, y todos, salvo un resultado inconcluso, superaron la prueba de la verdad. Sin embargo, durante los 5 días en que Travis permaneció desaparecido, sus compañeros fueron objeto de burlas, de dudas y de miedo colectivo. Su lealtad, su testimonio y su firmeza en sostener lo que vivieron se convertirían, con el paso del tiempo, en uno de los pilares que darían fuerza a uno de los casos más enigmáticos de la historia moderna. Con el tiempo, Travis decidió relatar su experiencia en un libro titulado Fire in the Sky, en el que describió todos los detalles de lo que vivió esa noche. El libro se convirtió en un bestseller y fue adaptado al cine en 1993, en una película que, aunque se basó en su historia, cambió muchos de los detalles para hacerla más atractiva al público. La película dramatizó ciertos aspectos, pero la experiencia de Travis, la verdadera historia, era mucho más compleja y misteriosa. La experiencia de Travis Walton, aunque extraordinaria, nos invita a reflexionar sobre lo desconocido. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos sido testigos de lo inexplicable, pero elegimos ignorarlo o rechazarlo por miedo al juicio? La historia de Travis nos recuerda que la verdad puede ser mucho más grande y más compleja de lo que podemos imaginar. Lo que él vivió, más allá de la abducción, fue un encuentro con lo misterioso, lo que nos lleva a cuestionar nuestra propia comprensión del universo y del lugar que ocupamos en él. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si alguna vez has tenido una experiencia que desafía la lógica y la razón, quiero invitarte a que compartas tu vivencia. En Caminos del Alma, creemos en las historias que nos unen, en lo que nos conecta más allá de lo visible. Deja tu comentario abajo o, si prefieres, escríbeme a caminosdelalma10@gmail.com. Y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos los misterios que nos rodean. La información de esta historia fue tomada de varias fuentes, incluyendo el libro Fire in the Sky de Travis Walton y la película basada en su experiencia. Todo lo relatado aquí fue hecho con el respeto a los hechos y la sensibilidad que merecen estas experiencias tan únicas.